sociedad, conocimiento, educación. Momento de reflexión con el Dr. Gilberto Herrera Ruiz. Siete con 21. Es momento de generar reflexiones en la voz y participación del doctor Gilberto Herrera, que ya está aquí con nosotros en el estudio de Presencia Universitaria. Doctor, ¿cómo se encuentra? Buenos días. Muy buenos días, muy bien, muchas gracias. Un honor siempre. Doctor, preguntarle sobre este tema, las cifras que se presentan por parte del INEGI sobre el tema de la pobreza. ¿Hay buenos resultados al respecto? Ya los había comentado también en este espacio, pero muy particularmente se habla de Querétaro en esta semana, después de que el gobernador sale a señalar pues que gracias a su trabajo es que se ha disminuido la pobreza en Querétaro. ¿Qué posicionamiento tiene? Sí, es muy interesante echar culpas de lo malo siempre al gobierno federal y las buenas asumírselas, ¿no? Y yo creo que, una política prioritaria de todo gobierno en todos los niveles, hablo desde el municipal hasta la presidencia de la República, pues es acabar con la pobreza en este país. Somos una de las principales economías del mundo, o sea, la 13ª o 12ª. De más de 100 países que existen en el mundo. Entonces no es posible que un país con esa riqueza pues tenga en estado de lamentable a más de 50 millones de sus habitantes. Y yo creo que ese es el problema. Por el otro lado también tenemos de los hombres más ricos del mundo. Entonces un problema de distribución, un problema no de falta de recursos, sino de cómo distribuimos la riqueza año tras año. Todos los mexicanos colaboramos en esa participación. Y sí, no dudo que todo mundo aporta en estos buenos números que se dan, pero habrá que especificar qué políticas, y eso es lo que tendría que hacer el gobierno estatal, qué políticas ha implementado que han contribuido a sacar a familias de la pobreza. Yo creo que eso es lo fundamental. Te puedo hablar por el lado de la política del gobierno federal, del presidente López Obrador, el programa de adulto mayor, por ejemplo, ¿sí? Empezó con 600 pesos al mes. Antes de él lo subió al doble a 1,200. Con 1,200 todo adulto que recibió ese dinero seguía estando en pobreza extrema. Lo fue aumentando, ¿sí? Y a partir del año pasado, el monto que se le está dando a todo adulto mayor permite sacarlo de la pobreza extrema, ¿sí? Y con el monto de ahorita, todo adulto mayor de zonas rurales sale incluso de la pobreza. Y ahí están los números, pues sobre todo cuando lo haces un derecho. Siendo un derecho ya no es un programa de ahorita, entonces ahorita no es pobre, pero quién sabe a futuro, no. Estás garantizando que todo adulto mayor, ¿sí?, de este país, de zonas rurales, dejó la pobreza. Nos falta alcanzar el de la zona urbana, que es donde sería ideal que el gobernador diera un adicional para decir que ahora sí sacamos a todo adulto mayor de la pobreza en ese país, ¿sí? Ese es un programa claro que un sector importante de la población lo sacas de ello. Programas de ellos que están dando, y sobre todo ellos lo dan en especie. Y ese es el gran tema, darlo en efectivo o en especie. ¿Por qué no lo das en efectivo? Porque no es responsabilidad de las personas y el dinero que les das acaba en cervezas o acaba en otra cosa y no lo que quieras. Entonces yo se los voy a dar en especie. ¿Qué sucede en ello? Por ejemplo, zapatos o uniformes para los niños se los dan en especie. Si se los dieran en efectivo a la gente, tú activarías el comercio local, háblese Jalpan, háblese cualquier comunidad de las zapaterías locales donde todos los padres de familia tenían que ir a comprar sus zapatos porque recibieron un dinero en efectivo, ¿sí? Y entonces dispersas enormemente y activas la economía, y no como está pasando ahorita, que un proveedor, quién sabe quién, si amigo de quién, recibe el contrato de millones de pesos, ¿sí? ¿Sí? Sean 80, 100 millones de pesos para distribuir zapatos en todo zona escolar de este estado. Esas son las diferencias y eso no lo saca de la pobreza a la gente. Y entonces la otra forma sí activas. Y el otro política federal que ha seguido para pues mejorar y sacar a la pobreza a la gente, pues no se diga más, es el salario mínimo, el aumento. Anteriormente el aumento, el salario mínimo de 80 pesos diarios, ¿sí?, quien lo recibía era una persona pobre. O sea, el salario mínimo no daba ni siquiera para salar en los indicadores del mínimo ingreso, de la línea de ingreso para salir pobreza, no daba para ello. Actualmente ha subido, sí, de 2,000, empecemos con 2,400, ya van 6,300, fíjate el aumento, y la inflación no se ha ido a 3 veces más ni nada. Eso ha permitido también
el sacar a mucha gente a pobreza, porque con ese ingreso ya mejoras. Nos falta todavía mucho mejor por hacer, ¿eh? De acuerdo a Naciones Unidas y a la CEPAL, sí sacamos la vida de pobreza, pero no, de acuerdo a los hijos de México, todavía nos falta más para que una familia de 4 con un salario mínimo tenga una educación digna, una alimentación digna y una vivienda digna. Entonces todavía falta por hacer, y esas son las políticas, de tal manera que las corcholatas presentes, futuras y del frente y de todos, tendrán que ser su política, no ver la política social como una cuestión de dádivas, como una cuestión de generosidad para ganar simpatía, eso, sino es una política de un derecho de todo mexicano, de que si está trabajando o trabajó toda su vida en este país, tenga derecho a una vida digna y por lo tanto salir de tener un ingreso que lo saque de la zona de pobreza. Yo creo que ese es el tema. Entonces yo creo que al gobierno estatal le falta mucho, no dudo que su participación ayude, pero no creo que pueda, y es una irresponsabilidad de parte del gobernador decir que gracias a sus políticas de él ha logrado sacar a 200,000 queretanos de la pobreza en el Estado. Yo creo que es una posición excesiva y debería de contribuir que junto con los gobiernos en todos los niveles se ha logrado un conjunto por ello. Y un tema específico, discapacidad. Somos de los pocos estados que la discapacidad no es universal todavía. El presidente ofreció que ponía un peso y si el gobierno estatal ponía otro peso, se hacía universal porque ahorita solamente cubre a los menores de edad. O si alcanza el presupuesto hasta los 29 años, pero de 30 hasta los 64 años no hay ninguna cobertura para familias que tengan algún miembro en discapacidad. El presidente ofreció, lo único que tenía que hacer el gobernador es poner 100 millones de pesos y lo hacía universal, otros 100 millones ponía el gobierno federal y no lo ha hecho. Somos los estados que no ha hecho, y eso hubiera sacado a otras cantidad de familias también de la pobreza debido al el costo que tiene el tener un miembro de su familia, un hijo, en esa discapacidad que tiene un costo enorme en los ingresos de cualquier familia. Entonces creo que todavía nos falta mucho. Reconozco el trabajo y la inversión que hacen los gobiernos municipales y estatales, pero creo que hay que dirigirla bien y hacer un trabajo colaborativo. Doctor, nos quedan 2 minutos antes de irnos al corte. ¿Alguna reflexión en cuanto a 2 últimas polémicas? Libros de texto y lo que sucedió en la conferencia matutina en cuanto a Lagos de Moreno, Jalisco. Sí, bueno, los libros de texto, creo que es interesante que haya una gran discusión al respecto de ello. Creo que es importante, me da gusto ver que ahora sí todo el mundo los ha leído. Bueno, dicen que los han leído, ¿no? Lo han leído, pero bueno, los han criticado y por lo tanto algo han leído parte de ellos y es importante. Y yo creo que es fundamental en el tema del libro de texto. Yo lo vi como director de la Facultad de Ingeniería, las deficiencias con las que nos llegan los estudiantes. Es más, y como rector a nivel prepa, si a nivel prepa pidiéramos un examen aprobatorio, o pedíamos en aquel tiempo, no quiero hablar de la actualidad de ahorita, pero si en aquel tiempo hubiéramos pedido que todo alumno que aprobara el examen de admisión de la prepa de la universidad tuviera un lugar, nos quedamos con sillas vacías, Y ustedes los ven en los puntajes, cómo estamos recibiendo alumnos con puntajes reprobatorios. Tenemos un puntaje de 0 a 100 y recibimos alumnos hasta con 32 puntos de 100. Entonces hay una deficiencia ahí y un gran trabajo por hacer y ha sido un tema de que hemos hecho un sistema educativo basado en la memoria. 2 por 2 es 4, 3 por 4, ahí llenar planas y no de entender. Cuando analicé yo el sistema alemán de admisión vi que no preguntaban cuestiones de memoria, eran conceptos de entendimiento. Y entonces empezamos a reformar mucho la cuestión de estudio aquí y por lo tanto me da gusto ver que eso mismo se está haciendo en los libros de texto actuales. Nos tenemos que ir, Sí. doctor. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Vamos a ir, regresamos con más.